bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy traigo para ustedes la entrevista que le hice a Raúl Muñoz, quien es el CEO y fundador de la productora N-Media, productora en la que yo también soy, pues estamos trabajando juntos como socios. Además, Raúl es host del podcast Titanes, uno de los primeros podcasts de entrevistas que fueron muy relevantes aquí en México, por allá del 2019 cuando inició. Y bueno, hablando un poquito más de la carrera de Raúl, pues él es ingeniero industrial, trabajó recientemente para la startup Peak, la startup de audiolibros, como creator partner. Ahora tiene mucha experiencia en la conformación de podcast y también de estrategia digital. Y lo invité porque precisamente quise ahondar un poco más en el tema de lo que es dirigir una productora, ¿no? Ahora sí que conocer un poquito más de las razones detrás, también un poquito de su background, de su historia. Sobre eso llevamos la conversación. Espero que les guste. Ahorita, en lo que los dejo con la conversación, pues ya la van a encontrar iniciada. Ya la van a encontrar iniciada ya directamente con la primera pregunta. Así que los dejo con el episodio. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos de manteles largos. La razón principal, y tú ya te la había adelantado por la que te invité, es para hablar acerca del rol que funges como el director de la productora, de la cual pues ya tienes un par de años desde que esta se fundó y bueno, hay un par de entrevistas que te han hecho en donde cuentas un poquito como el origen, ¿no? El origen de la misma, donde pues comenzaste editando los audios, después o sea, tú vienes de un background en donde organizaste eventos, ¿no? Y luego de esos eventos te lanzaste a hacer tu podcast, cuando no muchas personas estaban haciendo podcast o incluso casi al mismo tiempo que personas como Diego Barrazas, no sé si incluso casi al mismo tiempo que Roberto Martínez o por ahí andaban haciendo más o menos en las mismas fechas, lanzando los primeros episodios. Maurice Dieck, que estoy seguro que antes que Maurice Dieck sí lanzaste tu podcast, porque yo me acuerdo cuando Maurice lanzó el suyo. Y pues desde ahí has venido en una evolución en donde lanzas el tuyo, las personas te preguntan y muchas, y esa era la razón principal por la que también quería invitarte, porque he notado como muchos podcasters terminan como produciendo podcast para otras personas, porque una vez que lanzan el suyo, las personas se acercan y les dicen, oye, ¿cómo hago el mío? Y entonces ahí es, pues, si quieres te lo hago yo. Y tan. Y bueno, ese es el recorrido más o menos tú también pasaste por ahí, ¿no? Y después empezaste a crecer, a acercarte con más personas y que de eso ya iremos platicando. Pero o sea, yo ahorita con lo que quisiera iniciar es si nos pudieras contar al día de hoy, ¿no? A lo mejor puede faltar contexto, pero al día de hoy, ¿cómo es un día de la dirección de una productora de podcast? A la cual además también seguramente te pasa, pues cuando te presentas, ¿no? Y cuando te preguntan a qué te dedicas, pues todavía al día de hoy hay personas que digan, no tanto que digan de qué, porque ya creo que hay más personas que sabemos pronunciar podcast, pero sí que digan de qué, cómo, ¿no? Entonces ahí pensando en esas personas, ¿cómo describirías un día normal de trabajo en la productora, que además es 100% remoto? Sí, creo que, para poner en contexto toda la audiencia, primero acotar que la empresa que tenemos y que he construido y a la cual te sumaste, pues tiene esta particularidad de que ahorita es 100% remota. Anteriormente empezó un poco presencial, híbrido. Yo diría que creo que monté, sin saberlo, el primer estudio de podcast donde la gente iba a grabar y sin tener como que tan claro ese modelo de negocio, y después ya fue el modelo que se hizo más popular. Pero bueno, poniendo un poco de contexto, eso así resulta. Y el día a día, a ver, es como cualquier negocio que existe, ¿no? Hay cosas administrativas que hay que revisar, hay cosas
de los clientes que hay que ver y planear qué es lo que se tiene como en actividades. Hay una parte operativa, al menos ahorita todavía mucho que me toca, además de llevar la dirección, donde pues también tengo que entrar de repente en parte de la operación para destrabar algunos procesos. Y afortunadamente, y esta es como recomendación, pues como tengo el conocimiento de lo que es editar un audio y hacer la postproducción, que a ver, si bien hoy en día tenemos gente experta que lo hace 10 veces mejor y más rápido de lo que yo lo haría en este momento, tengo las habilidades para eventualmente sacar un trabajo adelante y que pueda continuar, ¿no? Entonces, conozco mucho de los diferentes procesos porque los he hecho, he estado ahí haciéndolos, entonces eso también hace que de pronto me facilite y en dado caso que haya algo que se ha atorado, pues ya hay que atenderlo, ¿no? Hay mucha parte, como decía, administrativa, ver temas contables, ver temas, por ejemplo, de cuando son los periodos de facturación, de pagos, hacer seguimientos. Y eso, ¿no? La verdad es que es como un negocio, yo diría que como muy tradicional, donde más bien hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle atención a los miembros del equipo, ver cómo andan. Me siento de pronto como más un coach, ¿no? De equipo donde, oye, a ver cómo andas, cómo amanecieron, qué les falta, qué necesitan. Así con el cliente interno, que son los colaboradores, como con el cliente externo, ¿no? Que son los clientes. Entonces, yo diría que eso es un día a día. Cada vez he pasado de apagar fuegos. Eso es también algo como por la dinámica del equipo. Cada vez he pasado ahora menos a apagar fuegos y a ser como más predictivo en temas de, ok, ¿qué viene, qué sigue? Y poder aplicar esta parte visionaria, ¿no? Que al final siempre ando ideando y pensando cuál puede ser como el siguiente paso que haya que dar en la productora, y que así fue como se fue un poco consolidando desde un inicio, ¿no? Yo sabía que desde un inicio, cuando empecé este modelo presencial, eventualmente ya no iba a ser escalable y iba a necesitar a alguien más si es que quería seguir grabando, y así sucesivamente, ¿no? Cada vez o cada día me levanto, ok, ¿qué cosa seguirá? ¿Qué cosa necesitamos estar viendo para pues, que no se nos pase y poder seguir creciendo y seguir evolucionando como el mismo mercado está evolucionando, ¿no? Ha cambiado mucho el mercado desde el 2018 que inició en el mundo del podcast al día de hoy. Entonces, parece que son pocos años, pero en esos 5 o 6 años ha habido una evolución constante, donde hoy en día, por ejemplo, se favorece más el tema del video podcast, o se habla más de video podcast, canales de YouTube, y ya se mezcla mucho más de eso. Ya no existe Google Podcast, cuando en ese tiempo era una de las grandes apuestas de Google. Entonces hay muchos cambios que han sucedido, y pues hay que estar tanto atentos como pendientes de esos cambios, y eso es como un poco lo que me toca hacer desde la parte de la dirección, y darles como esta guía al equipo de qué cosas vienen y cómo podemos implementarlas si es que hay necesidad de implementarlas dentro del trabajo. Oye, hablando de esta parte de cuando empiezas a delegar, ¿no? O sea, ahora sí que regresándome en el tiempo, ¿cuál fue la primera actividad que delegaste? O sea, cuando tú empezaste a notar que como, o sea, como negocio, si buscabas ser rentable y porque a ver, nomás corrígeme si estoy mal. Tú empezaste editando solo audio, pero además de eso también ibas y le producías a otras personas. Es decir, si alguien decía, quiero grabar mi podcast, tú le preguntabas dónde, cuándo, cómo y por qué, y te llevabas todo el equipo, te acomodabas, cámara, bueno, no sé si cámaras también o no. Todavía cámaras no, ¿verdad? No, en ese entonces todavía no. Los micrófonos, la grabadora, le presionabas, terminabas y luego subías el episodio, o sea, hacías hombre orquesta, ¿no? Hombre orquesta, lo que hacías para tu podcast, pero lo empezaste a hacer para otros. Cuando empezaste a delegar cosas y a delegar procesos, ¿qué fue lo primero que delegaste? Sí, lo primero que delegué fue justo lo que mencionaba de esta parte de la postproducción del audio, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del levantamiento, la producción, que en ese momento teníamos una oficina en la cual ahí recibíamos algunos de los clientes que en principio teníamos, y otros sí sucedía así, donde grabábamos en sus oficinas o
o en su casa inclusive, o sea, como que tenía ahí un espacio adecuado. Entonces sí, ese trabajo todavía como que no tenía claro cómo delegarlo ni cómo hacerlo, entonces eso fue como más complejo o no lo pensé tan claro cómo hacerlo, pero lo que sí era lo que seguía después, que era la parte de la postproducción, ¿no? Porque ahí donde el tiempo que yo le pudiera dedicar a editar un episodio, ese tiempo podía estar grabando más episodios para otros clientes, ¿no? Entonces sí, lo primero que delegué fue el tema de la postproducción de audio y una vez que el editor terminaba, ese material lo recibía yo y ya hacía lo que mencionabas de todo este proceso de la distribución, de programación, de subirlo en las cuentas. En ese momento usábamos Anchor, que hoy en día pues ya también Anchor ya no existe. Ahora pasó a ser Spotify for Podcasters, pero sí, tenía una cuenta por cada podcast y hacía esa distribución por cada una de las sesiones. Quiero hacer un disclaimer porque así como yo hace ratito me escuché la entrevista del podcast Ideas Net que tiene Samer Gutiérrez, donde te entrevistaba a ti justamente. Y había cosas que estaba escuchando en ese podcast que hoy tampoco ya no existen. Y probablemente haya cosas, o sea, para la gente que está escuchando esto dentro de 2 años, hay cosas que probablemente en 6 meses desaparezcan. Entonces, solamente como para hacer ese disclaimer de que hay cosas que, sobre todo hablando de plataformas y tecnología, que eso de aquí a 1 año o 6 meses ya vaya a cambiar. Porque te escucho que mencionas como reiteradamente, esto ya no existe. Y digo, sí, efectivamente, y muchas cosas de las que vamos a contar acá sí. ya no van a existir. Y es lo que te decía, ¿no? Que en 5 años, 6 años del 2018 para acá ha cambiado mucho. La primera plataforma que yo utilicé para mi podcast fue Spreaker, con un plan que tenía, y hoy en día me encuentro que ahora Spreaker es gratuito para ese plan que yo inicialmente usaba. Entonces como que ha sido como algo de lo que me gusta de la industria en general o de la industria digital, si lo podemos ver en un espectro mucho más grande, es que tiene este constante cambio y actualizaciones muy rápidas que industrias más robustas o más tradicionales normalmente no tienen tanta evolución, ¿no? Y continúas haciendo lo mismo año tras año. Oye, bueno, y haciendo un doble clic en la parte que delegaste, o sea, ¿cómo fue que hiciste este primer ejercicio de delegarle a alguien y contratarlo? O sea, ¿cómo fue tu proceso de reclutamiento? Claro, a ver, yo tenía muy claro que, es difícil a los costos que se estaba cotizando el proyecto o los proyectos que teníamos, era difícil como traer a alguien como de implant que estuviera fijo y demás. Entonces, con este modelo, que la verdad es que a mí me encanta el modelo de poder abrir espacios para estudiantes y que puedan mostrar sus habilidades, desarrollarse, y que además, si eso les beneficia a ellos para un tema académico de acreditación, porque regularmente en las universidades, anteriormente, que hoy en día ya tengo mucho que no hago un proceso de reclutamiento para estudiantes, desconozco si sigan siendo los mismos parámetros o no, que digo, sinceramente hace 2 años que no recluto a un estudiante, pero bueno, en ese momento lo más lógico para mí era, oye, pues a ver, no necesito tampoco un ingeniero senior o un editor senior, más bien necesito a alguien que me ayude, que sepa las herramientas, que tenga mejores conocimientos que yo, porque al final del día también con las herramientas de tecnología, los nuevos softwares y demás que en ese momento había, pues había ya escuelas y estudiantes que obviamente venían muy bien preparados y que en esa práctica que ya tenían con diferentes proyectos, pues también ya conocían las habilidades, ¿no? Entonces me opté por contratar practicantes, y me acuerdo mucho que mandé a un grupo de emprendedores que teníamos en ese momento como una imagen donde decía, oye, estoy buscando practicantes, editores de audio, etcétera. Me contactó alguien de ahí y me dijo, oye, fíjate que yo estoy de profesor de Udemy y estoy dando como un módulo de audiovisual. Pues se me hace que hace sentido y déjame lo publico por allá, y
son chavos de sexto semestre que regularmente andan buscando prácticas y total, como que ahí se acomodó y ahí fue donde como que lancé una convocatoria, llegaron en ese momento creo que 3 personas, me acuerdo mucho que les dejé como una tarea de unos audios y videos como para que hicieran una práctica de edición y al final nada más me lo mandó una sola persona y ya los otros 2 como que se desaparecieron y bueno, esa persona que estuvo con nosotros también hace tiempo, Daniel Aleu, fue el primer practicante que llegó en temas de postproducción de audio y que también sabía video, entonces cuando migramos a la parte de video, pues la verdad es que ayudó mucho porque pues ya tenía el conocimiento de lo que íbamos a necesitar para esa migración. Oye, algo que quería preguntarte antes de que se me olvide es, o sea, ¿por qué NMedia es remoto? O sea, ¿por qué? ¿Cómo fue que se hizo? O sea, porque hace rato tú mencionaste que empezó medio híbrido y luego, o sea, evidentemente vino la pandemia, pero que hasta donde yo recuerdo, y corrígeme si estoy mal, NMedia ya era remoto antes de que empezara la pandemia, o me equivoco. A ver, empezamos. El primer modelo que comentaba era esta parte como el estudio, entre comillas, donde teníamos una oficina y a ver, si asistía a esa oficina y ahí grabábamos y ahí íbamos. Después de que cerramos esa oficina, un amigo que también es emprendedor tenía una oficina en Barrio Antiguo y como que tenía un espacio que por ahí no usaba. Y yo lo adapté a una especie como de oficina, estudio, pues para seguir como teniendo este tema de la presencialidad y sí iba y ahí tenía reuniones y con clientes o con Daniel, creo que llegó a ir un par de veces también ahí. Entonces, ahí en ese momento creo que empezó híbrido porque ya teníamos como estas reuniones con equipo. Pero ya se viene pandemia, como bien dices, la oficina esa, pues ahí se quedó prácticamente como algunas cosas de mesas y todo lo que llegué a comprar. Entonces ya cuando llega eso, ya dije, a ver, ya no me hace sentido como rentar una oficina, al menos ahorita de entrada. Y pues dije, a ver, pues vamos a tener como todo de manera remota, o sea, las sesiones con los clientes que ya usaba como que era mucho, ya empezaba a utilizar esas herramientas para videollamadas, etcétera. Entonces, pues oye, vamos a tener esto y luego de ahí, pues, todavía yo no diría que es totalmente una cultura remota. Yo creo que fue hasta que ya implementé un sistema de gestión de proyectos remoto, que fue la primera herramienta que llegué a utilizar fue Trello. Entonces, hasta que llegué a utilizar Trello como para administrar el proyecto y dejar de usar como Excel o Word o ese tipo de cosas que para llevar proyectos, es donde sentí de que, ok, a ver, esto me gusta, creo que se puede administrar proyectos, creo que el equipo puede tener claridad en las tareas, o sea, no hay necesidad de reuniones o más bien hay necesidad de pocas reuniones para poderlo hacer. Y de ahí fui aprendiendo más también, ¿no? En cuanto a cómo era llevar un equipo de trabajo, qué herramientas existían, implementar ya temas de reuniones, para qué definirle un objetivo a las reuniones, etcétera. Entonces, sí, aunque pareciera que viene desde antes como una originación en cuanto a la parte remota, yo no lo vi hasta que empecé a implementar ya como metodologías o sistemas o empecé a aplicar ya como este tipo de acciones que suceden en una compañía remota, ¿no? Reuniones de sync, check-ins, dailies, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando ya empecé a integrar eso a la cultura, fue que me di cuenta que, ok, sí, esto es lo que quiero, es lo que me gusta y esto permite que el equipo pueda estar y trabajar donde sea. Además, también creo que por el hecho de que como eran practicantes o en un principio eran practicantes, pues también los horarios era difícil mantener un horario de oficina de 9 a 5 de la tarde, sino que era como que no, a ver, si tú en la comida o cuando estás ahí tienes una hora libre y le puedes dar
tiempo al trabajo, dáselo. Si no, cuando salgas y establecemos nada más una fecha de entrega de cuándo necesito yo que esté esto para entregárselo al cliente, ¿no? Entonces creo que también viene un poco abonado con eso, ¿no? De que los practicantes pues tienen esta restricción también de horario por el hecho de que están estudiando, y yo también les decía, a ver, si hay un examen, si hay un evento, si tienes esto, o sea, no pasa nada, o sea, desconéctate, lo principal es tu escuela, o sea, esto es una parte secundaria, más bien avísame y ya vemos cómo lo gestionamos, ¿no? Si adelantamos, si vemos, si te entrego antes, si yo empiezo el proceso, etcétera. Entonces creo que también me ayudó el hecho de que las primeras contrataciones que hice fueron estudiantes, porque me permitieron ver esta parte de la flexibilidad, de que eran comprometidos, de que me entregaban y que no tenía que estar un poco como detrás de ellos para que las cosas sucedieran, y también en su nivel de seniority, de responsable, etcétera, pues también contribuían en eso, ¿no? Quizá la historia hubiera sido diferente si la persona que contrataba hubiera tenido presupuesto como para tener a alguien que dijera, hace sentido que tenga alguien fijo. A lo mejor un poco la historia hubiera sido diferente, pero yo definitivamente siento y creo que hubiera terminado en una empresa remota. Y ¿sabes? Está interesante como esto de... O sea, podría decirse que cuando empezaste a implementar más, o sea, más allá de la herramienta, cuando empezaste a conocer más de metodologías ágiles, fue donde te fuiste agarrando más... Porque así yo lo interpreto, ¿no? O sea, porque uno empieza a ver los tableros y empieza bueno, al menos yo lo empiezo a relacionar con metodologías ágiles, y ahí fue donde empezaste a encontrar esta parte de decir, mira, enfoquémonos en el deadline, ¿no? En el cómo llegar al deadline adecuado. Y me acuerdo también justo de cuando yo llegué, que la mayoría de las personas eran practicantes, lo cual a mí me pareció como que, o sea, qué interesante cómo lo llevó a manejar Raúl para poder lograr esta conjunción. Pero evidentemente también eso se convirtió en una desventaja cuando hablábamos de oye, pues mis horarios laborales son de tal a tal hora, ¿no? Y tengo clase, tengo exámenes, tengo esto, digo, también como colaboradores y como trabajadores tenemos nuestras desventajas, pero esa era uno de los puntos débiles de el trabajar con practicantes, y bueno, pues eso al final después ya cambió y ya no es así, pero es interesante como verlo en retrospectiva y ver esa evolución. La otra cosa que te quería preguntar es que no tengo muy claro la parte, o sea, si tu background viene de la ingeniería industrial y que después estuviste trabajando me parece que en un banco, ¿no? Como en tareas más administrativas. Sé que que tienes como carrera musical desarrollada, ¿no? O sea, como esta parte artística, pero no entiendo muy bien, o sea, de dónde, de pronto te he escuchado hablar como que te gusta el cine, ¿no? O sea, a veces en pláticas así, pero no entiendo como de dónde llegas tú a conectar con la parte más técnica de cámaras, de micrófonos, porque cada vez que tenemos una conversación para platicar un poquito a la audiencia, cada vez que tenemos una conversación con los clientes con cuestiones más técnicas, yo siempre me hago a un lado y le digo, ¿sabes qué? Chácalo con Raúl. Porque incluso yo aquí lo he dicho, lo he llegado a decir en el podcast, quizás no en estas temporadas, pero sí cuando empecé a activar tu podcast, yo era team, empieza con tu celular y sin audífonos de nada. Ojo, no digo que esté en contra de ello, ¿verdad? Pero pues lo mejor es, o sea, ahorita ya estamos más enfocados en la profesionalización, ¿no? Tanto en Activa tu Podcast como en NMedia. Entonces, quisiera entender un poco más el de dónde viene tu relacionamiento con esa parte, porque además es donde creo que muchos, o sea, tanto las personas que quieren hacer un podcast le sacan la vuelta a la parte técnica, y ahí es en donde se les abre de pronto la puertita de, empieza con, me acuerdo cuando se decía, empieza en Anchor, empieza aquí, empieza acá, con tu celular puedes y demás, de nuevo, cool, todo cool, pero le sacábamos la vuelta a la parte técnica. En cambio, yo creo que eso para ti se terminaba convirtiendo en una ventaja injusta que tenías, porque ya la traías de antes de empezar en el podcast. Sí, a ver, mi background con las herramientas de tecnológicas, o sea, siempre
he sido muy tech savvy y tech geek. O sea, me encanta toda esta parte de los gadgets y cada vez que surge alguna herramienta nueva, etcétera, me gusta como probar y saber de qué se trata. Entonces, no sé, el tema de las computadoras y cómo grabar videos, etcétera, pues digo, me acuerdo mucho, mi primer video yo creo que lo grabé cuando tenía unos 12 años, ¿no? Con una cámara que teníamos ahí en la familia y hacía como un poco mis videoblogs de ello, ¿no? Y luego veo mucho video de YouTube, o sea, en cuanto a micrófonos, en cuanto a cámaras, estilo fotográfico, etcétera. O sea, sí, cuando me gusta un tema, trato de clavarme un poquito y intenso en cuanto a entender un poco encuadres, temas de colores, etcétera. Entonces, de ahí viene un poco como esta facilidad que se me da para el hecho de uso de herramientas, ¿no? Fast forward o adelantándome en la historia, este background que dices músico, sí, a ver, grabé o tuve oportunidad de estar en estudios a los 15 años grabando con mi banda de rock y por ahí hay por ahí grabaciones que sucedieron en ese entonces. Y pues también ahí en este estudio casero que armamos entre varios, pues también esta parte del microfoneo, de consolas, de audio, de mixer, y luego ya entrar a un poco a la parte de la postproducción. Pues bueno, Audacity yo lo conozco desde ese tiempo, ¿no? Es una herramienta que existe desde hace mucho tiempo, entonces desde ese tiempo yo ya conocía Audacity, inclusive ahí hacía los mixes para de repente como fiestas o cosas así, hacía como un poco mis mixes y los exportaba y luego ya los quemaba en un CD, que para aquellos que no sepan qué significaba quemar, literal era como guardarlos en un CD, pero el proceso se llamaba quemado de CD por alguna extraña razón, entonces porque el lector... Te faltó explicar que es un CD. Sí, un disco compacto, pero sí, o sea, entonces digo, todo eso viene así. Mi acercamiento más fuerte a la parte técnica es que estudié durante la carrera un diplomado de producción musical. Entonces, ese diplomado lo estudié precisamente como para fortalecer mis habilidades de la música. Y pues ahí aprendí un poco de hacer los Foleys, para que son estos sonidos como para cuando animas una película, todos estos sonidos ambiente y demás. Bueno, hacíamos diferentes pruebas de grabar con el micrófono, tener diferentes como objetos para sacarle un sonido y de ahí, ¿no? De ahí viene el entendimiento por el uso del micrófono, las herramientas técnicas, etcétera. Y en la universidad ya también, después del diploma de producción de música, estuve en un grupo estudiantil de cine. Entonces ahí usábamos también cámaras, usábamos el estudio, usábamos las cabinas de radio y de audio, hice doblaje también ahí. Entonces, como que todo tiene, o sea, todas esas actividades y demás, pues obviamente llegaron a compaginar, a entender muy bien el mundo audiovisual de diferentes puntos y diferentes lados y entender un poco las conversaciones, ¿no? A ver, esto que te cuento también me falta mucho conocimiento porque no es algo que estudie ahora día a día de ver qué nuevas herramientas hay, etcétera, pero en una charla normal con alguien que sabe un poco del tema, me puedo entender y puedo seguir una conversación porque conozco los nombres de las herramientas, de objetos, etcétera, que son los que se acostumbran, ¿no? Hay una jerga, inclusive en el mundo audiovisual y de producción, que hay nombres que se le dicen a ciertas cosas, entonces, bueno, pues ya de ahí se da a entender uno. Pero sí, ese es un poco como todo el background de dónde viene y cómo es que fue que terminé regresando un poco a todos esos aprendizajes que había tenido y empezarlos a encaminar hacia un proyecto como este. Me encanta, o sea, me encanta, digo, no, creo que ahorita agarraste todos los puntos y los pusiste como de, y ahorita yo literal, yo no sé si, yo me imagino que también los que están escuchando esto están igual que yo, de, con razón, o sea, punto A, punto B, punto C, y se van conectando. Y me parece que eso es crucial a la hora de uno ver cómo mezcla sus habilidades y las pone aquí en el micrófono, ¿no? O
si no estás literal grabando podcast, pero estás produciendo para alguien más. O sea, cómo mezclas todos esos elementos y le sacas, tú lo decías en una de las entrevistas, o sea, al final estamos haciendo arte, ¿no? O sea, estamos haciendo arte aquí para otras personas, que buscamos que otras personas lo aprecien, nos den su retroalimentación, nos digan si les pareció bueno o malo o lo que sea. Y me parece fundamental el hecho de tomar estos elementos que forman parte de nuestra propia historia y meterlos porque pues evidentemente, ¿no? O sea, nadie más ha vivido nuestra vida que nosotros. Entonces eso le da más condimentos a la salsa que producimos y que al final queda para que otra gente la pruebe, ¿no? Entonces me gusta, digo, gracias por compartirlo. No tenía conocimiento yo de esa parte tuya y porque siempre yo me daba cuenta y digo, y eso lo haces en otros tipos de temas también, ¿no? Pero específicamente en esto, hablando con los clientes, lo hacías tocaban un tema y no sé, decían, no, la Canon no sé qué, y tú, sí, la Canon, sí, yo tenía la no sé qué, la 305, y digo, no sé, estoy inventando, ¿eh? Y entonces yo estoy así como si dos personas estuvieran hablando ruso enfrente mío, ¿no? O sea, porque de que no, ya me perdí, ya, bueno, te dejo, Raúl, voy al baño, porque ya estoy fuera de la conversación, y sí era algo constante que me costaba entender, y ahora ya quedó más que explicado. Bueno, me voy a regresar a las preguntas que tenía preparadas para continuar con la conversación. Quiero preguntarte acerca de, o sea, la productora ha tenido una serie de experiencias produciendo contenidos originales, ¿no? Y uno de ellos fue la producción que tuvimos la oportunidad y el gusto de realizar junto a Oscar Ramírez, que fue la de Eterno Retorno, ¿no? Y luego, avanzando un poquito más el tiempo, tuvimos la oportunidad de coproducir otra producción original junto con Andrea, que fue la de Fútbol a todo pulmón. Entonces, quisiera que me contaras un poco acerca de otra vez procesos, ¿no? Pero aquí cambiamos la palabra, no tenemos la palabra proceso creativo, no existe esa palabra aquí, pero sí el proceso de cómo se concibe, en el caso tú, ¿qué fue lo que viste tanto en una como en la otra para decir, ¿sabes qué? O sea, veo esto, hagámosle, o sea, ¿qué estabas observando en el momento en el que se estaba realizando, en el que estaba sucediendo, como para echarle para adelante y proponer y pues y más allá de proponer, pues ejecutar, ¿no? Porque al final después esas dos producciones las ejecutamos y nos dejaron grandes cosas, digo, y a mí también, yo después también, eso se conectó con otra parte de mi historia que ya estaré platicando en otro momento, pero, o sea, ¿tú qué fue lo que viste con esas dos producciones? Y no sé si de pronto sale alguna otra que se me esté pasando, pues también bienvenida, ¿no? Pero en sí es el tema de elegir producciones originales para ejecutarlas. Sí, a ver, el tema de nuestra industria o en general yo creo que de cualquier empresa es el hecho de depender de la línea creativa de quien te está contratando, ¿no? O quien está poniendo el presupuesto para que se ejecute su proyecto. Entonces creo que desde que cada vez era ya repetitivo un poquito como esta línea donde, oye, bueno, llego, este es mi proyecto, esto quiero hacer y así lo visualizo, etcétera. Entonces, en esta construcción de ideas, de expander la creatividad, los límites de lo que se puede hacer, pues es muy sano e inclusive, por ejemplo, para los creadores de contenido también es como esta parte donde, a ver, el contenido que estás creando es para tu audiencia o ya también es contenido que a ti te gusta y que quieres entregar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también llego a un punto donde ya cada vez, y también copiando a los modelos de productoras que había donde hacían sus producciones originales y estas tenían como esta parte, pues no sé, de más creatividad, más, no sé, con un diseño sonoro mucho más robusto que un podcast muy tradicional de conversacional, o tenían pues diferentes elementos que lo hacían destacar
o diferenciar en cuanto a algo que ya había en el mercado. Entonces, para mí era muy lógico decir, oye, a ver, si necesitamos o necesito ver la manera de cómo encontrar un proyecto en el cual podamos como bajar, ¿no? Y todas estas ideas para que se empiece a ejecutar y que nos lleve a expandir como nuestros límites creativos, para no estar ciclados como en el mismo tipo de producciones, ¿no? Por ejemplo, Tacos y Abrazos también es un podcast que todavía con Alma Blanco se hizo también en un modelo de coproducción original de N-Media y también de Alma. Que al inicio yo no lo veía así, ¿no? Sino más bien lo veía como esta parte de, oye, a ver, me gusta el contenido, me gusta esto que estamos produciendo y me gusta como para ponerle el sello de que es algo original que estamos haciendo, porque entiendo el valor que hay detrás, ¿no? Nos saca como de esta parte tradicional que era la parte de las entrevistas, la parte como de monólogos más técnicos o teóricos sobre una materia. Entonces como que nos sacaba un poquito de eso y nos llevaba como a esta parte de explorar, porque por ejemplo los primeros episodios de Tacos y Abrazos, o inclusive los primeros 15 episodios, 20 episodios, no recuerdo cuántos, son 35 aproximadamente. Yo hacía todo el diseño sonoro, o sea, si los escuchas, hay partes que están musicalizadas con diferentes remates, hay diferente ambientación, hay todo esa parte, y era precisamente porque el podcast se prestaba mucho para ello, ¿no? A diferencia de un conversacional donde pues a veces es difícil que metas una música por el tono, es más complejo, ¿no? Tienes que tener como muy claro desde antes qué cosas vas a hacer como para que justificar un poco qué música o qué diseño sonoro podrías incluir. Entonces llega este proyecto Eterno Retorno y en esta parte ya habíamos hecho un proyecto antes con Oscar, que también fue una nueva iteración, que fue un video podcast en un espacio abierto, que también trae otros retos por temas desde la iluminación, desde que si llueve o no, todos estos retos que lleva de los pajaritos, del tránsito, de si llegan personas o no, porque además, o sea, aunque se grabe el podcast, pues también se espera que haya audiencia. Entonces traía toda una logística interesante y esa ejecución que obviamente quedamos muy estresados todos. Estábamos haciendo, o sea, oye, fíjate, ahora que lo estoy pensando, estábamos haciendo podcast en vivo, o sea, pero era una serie de episodios, o sea, cada semana estábamos haciendo un episodio en vivo, en directo, y con todos los retos que implicaba, a año y medio de pandemia. Y estábamos con el, o sea, porque además ese era el otro reto, ¿no? Que estábamos con el tema del COVID, la sana distancia, el COVID y todo. Ojo, no nos malinterpreten, no, o sea, tuvimos muchas precauciones y no fue de inmediato. Eso fue en el 2020, fue en octubre, ¿no? 2021, sí, y fue cuando ya las autoridades reactivaron los espacios, y precisamente este proyecto abonaba un poco a esta reactivación de los espacios. O sea, sí seguía una parte como creativa, constructiva, narrativa, en base a eso. Pero sí, o sea, con todos esos retos, ¿no? Entonces, pues obviamente, a ver, venir de algo como muy estresante de ello, o sea, de algo que obviamente pues genera estrés por toda esta parte. Creo que el proyecto de Eterno Retorno con Oscar, que va a cumplir 2 años de haberse lanzado ahora en junio, cumple 2 años el podcast de haberse estrenado, pues fue esta parte donde, a ver, creo que podemos hacer algo muy interesante, o sea, podemos hacer algo. Yo tenía muchas ganas de hacer algo narrativo, porque me encantan los podcasts narrativos periodísticos. Entonces como que tenía muchas, no tanto ficción, porque siento que la ficción todavía necesitas un guionista, una idea todavía muy, muy, muy creativa, y luego diferentes personajes, y ya estás hablando como mucha logística, como lo que requiere los podcasts de ficción. O sea, no he llegado a ello, y a ver, no es que lo vea lejano, y sigue siendo como alguna de mis inspiraciones eventualmente poder estar o hacer una coproducción de un podcast de ficción. Pero sí, acercándonos a ello, un podcast narrativo tiene la misma logística, pero con el menos estrés de que no tienes tantas personas y estás hablando de que es más un trabajo periodístico de investigación, de acomodo de ideas, de donde ya entra un diseño sonoro, una planificación, y pues un proyecto nos tardamos 6 meses, ¿no? Entonces, más allá de lo que me dijeras, oye, ¿qué viste, qué no viste? Yo creo que vi esta parte
de cerrar un ciclo y darle paz creativa y calma a mi persona y también al equipo. Creo que el equipo también lo recibió muy bien. O sea, todos como que al momento de que llegó este proyecto también era como que, oye, podemos hacer esto y podemos hacer esto. O sea, como que sí ayudó mucho a mover de lo que ya estábamos haciendo. Entonces cayó como como luz en el camino de, oigan, pues a ver, podemos hacer esto, ¿no? Eventualmente. Lo queremos hacer, digo, ya vimos la friega que llevaba, pero digo, por el precio correcto, por las condiciones correctas, seguramente que sí es algo que pudiéramos volver a considerar, ¿no? Entonces creo que eso, ¿no? Igual Tacos, fútbol a todo pulmón, creo que apuesta mucho más al nicho, porque al final, como bien comentaste, ¿no? Todo este background de deportes y demás, pues también apuesta a esa parte del nicho que el tema futbolístico es algo de contenido que más se consume, tanto periodístico como los deportes, etcétera. Entonces, para mí hacía mucho sentido poder apoyar a Andrea, que también está en el medio deportivo. Entonces, pues como para tener ahí un pie dentro de la cancha de ese segmento sin estar en ese sector, ¿no? Entonces, creo que más bien con ese podcast de Fútbol a todo pulmón, pensándolo así, nos lleva a eso, ¿no? Pensar como, ok, ¿cómo puedo yo estar o tocar un nicho para conocerlo, para entenderlo, para empaparme de él, sin yo necesariamente tener que moverme de nicho y estar ahí, ¿no? Mover toda mi operación hacia allá, ¿no? Entonces, de esa manera, pues también como ya palpeé un poquito qué es lo que está, o sea, tuvimos invitadas como Vanessa Token. Yo te iba a decir, ¿te vas a animar a decir su Sí, apellido? Porque no. está difícil de pronunciar. Bueno, Vanessa, que es, o sea, periodista reconocida y que ha estado cubriendo mundiales. O sea, tuvimos exjugadores deportivos como Siglo Sauceda, gente del Real Madrid, Duilio Davino, exdirector de Club Rayados y pues también exfutbolista. O sea, entonces, imagínate, o sea, conocimos a ese tipo de personalidades, o sea, conocemos en temas de que estuvimos en esa producción, estuvimos alrededor de la construcción del episodio, acompañando. Entonces, pues es como tener, digo, ese pie dentro de la industria sin necesariamente como mojarte 100%, ¿no? Ahora sí que es un poco eso. Y eso, ¿no? O sea, acá estas producciones originales lo que nos deja precisamente es como entender el modelo de lo que es un original, porque es también como otro modelo dentro de la industria que se ha utilizado mucho, que apuesta mucho más a tema de propiedad intelectual, que apuesta mucho más a lo que puedas hacer un poco después de esta transmedia del podcast, pero pues que al final del día, pues también, como todo negocio, pues tienes que dedicarle tiempo, pensar, idear de qué manera puedes llevarlo a cabo. Y pues bueno, no hemos vuelto a hacer una coproducción, salvo internas, ¿no? Como Aquí va tu podcast, precisamente, como Titanes, que aún continúa por ahí sin publicar episodio, pero bueno, ahí sigue estando también dentro de las mentes y de varias personas que por ahí siguen escuchando los episodios. Entonces, pero fuera de eso no hemos hecho coproducciones con terceros. De bastantitas personas, porque ese podcast, yo te lo digo, o sea, cada vez que entro, o sea, sigue teniendo reproducciones y bueno, no, me prometí a mí mismo no preguntarte por Titanes, porque dije, lo dejaré para otro episodio. Oye, quería... qué padre es esto último que dices. Fíjate que el hecho de meterte a la industria, como mojarte, como meter los pies al agua, ¿no? Como para calarla sin estar o sea, es también como un privilegio, ¿no? El hecho de poder trabajar con ellos, que confíen en nosotros los clientes y que eso a su vez nos permita como conocer su industria, conocer su nicho. Porque me viene a la mente ahorita también el trabajo que hemos hecho con Era de Aviación, no sé, conocer la industria, o sea, las entrañas de la industria, lo que nos cuentan los invitados y empezar a empaparnos, ¿no? Ahora que vienen otros proyectos de otras industrias que también nos toca, te lo platicaba hoy por la tarde, ¿no? Oye, voy a tomar este curso de capacitación que se parece mucho a este proyecto, este podcast de ingeniería que tenemos. Entonces, que es bonito eso, no lo había pensado y creo que es algo que todo productor o que toda productora
tiene el privilegio de poder desarrollar, ¿no? Y de valorar, porque aprende uno mucho, ¿no? Le toca echarse un clavado y termina aprendiendo bastante. Y lo otro que quería comentarte es que me causa un poco de gracia, porque recuerdo que cuando o sea, porque en esta parte visionaria que tienes, has hecho varias cosas o has previsto varias cosas que suceden, digo, empezando por el hecho de iniciar con tu podcast cuando otras personas apenas estaban empezando, ¿no? O sea, personas que al día de hoy ya son grandes referentes y que pues admiramos y que hemos tenido la oportunidad incluso de entrevistarlos o colaborar con ellos. Por el caso de Maurice Díaz que mencionaba, que pues estuvo en tu podcast justamente. Pero por ejemplo, cuando tú me invitaste a N Media, tú me invitabas precisamente por activar tu podcast, ¿no? Y porque justo estabas buscando esta función de podcast management, a la cual yo no quise entrar de lleno, sino hasta después, porque yo todavía estaba de que quiero hacer mi podcast y me fui y terminé mi proceso. Ahora sí que cerré mi ciclo, ¿no? Con mi proyecto de Sin Dirección y luego ya después me enfoqué a meterlo. Pero tú ya lo habías previsto, ¿no? Entonces, mira, aquí hice una lista pequeña de, hiciste esto. Y luego los podcasts originales, que justo con el de Alma Blanco, que yo no lo traía en el radar, hasta ahorita que lo mencionaste, el podcast de Alma Blanco, pues fue un podcast que se produjo en el 2019, ¿no? Que es que se coprodujo, ¿no? En el 2019, donde ya estabas apostando por una producción original cuando en aquel entonces, digámoslo así, ¿no? A lo mejor suena exagerado, pero cuando digámoslo así, en aquel entonces todavía ni Spotify le entraba a adquirir producciones, sí. Que después fue... que bueno, que eso se convirtió en exclusividad, ¿no? Porque esa es otra cosa que aquí no fue, pero pues también ahí fue otra. Y luego lo de los podcasts en vivo, que, o sea, que eso yo cuando entrevisté a Jorge Marín Nieto, o sea, después de pandemia, eso agarró más auge, porque digamos que yo al menos en la forma en la que yo lo percibí, cuando la cotorriza y cuando se regalan dudas se empezaron a llenar los teatros, no se sentía, no se anunciaba tanto como podcast en vivo todavía, y me parece que todavía, que igual y no se hace todavía tanto así, pero después de pandemia sí se vino más el concepto de podcast en vivo. El único detalle es que nosotros no lo mencionamos así, y estoy hablando porque faltó aclarar esta parte cuando hablamos de Oscar Ramírez. Estoy hablando del proyecto de Oscar que se llama Hechos para Crear. Exacto, ese podcast se hizo y se grabaron los episodios en vivo en una plaza y bueno, ya todo lo que Raúl contó. Entonces es el otro y uno más que es el de la estrategia ABM del podcast hacia con los clientes, porque tú empezaste con Marketers en Acción por allá del 2019 también me parece. Y bueno, esto de la estrategia de ABM fue después algo que yo tomé en el curso con Santiago Cortés de Despedida Creativo y que pues él fue como de esta es la estrategia, no sé qué, y tú ya habías implementado. Entonces, ciertamente, te digo que me causaba gracia porque había ciertas ideas con las que de pronto yo choco contigo, ¿no? De, es que eso, ¿cómo lo vamos a bajar? ¿Cómo vamos a aterrizar? Pero justo en la importancia de esta visión que toca tener y que después toca ejecutar y que pues la neta lo has tenido y por algo pues, o sea, N Media se ha mantenido, ¿no? Se ha mantenido en conjunta, tanto en el equipo, porque también vale la pena decirlo, ¿no? O sea, todo lo que haces dentro del liderazgo hace que el equipo se mantenga junto. Entonces, la neta, o sea, pues aquí aprovecho, ¿no? Que mejor que aquí en el podcast para darte ese reconocimiento por todo eso que has llevado y más bien me quedo yo como para decir, mira, o sea, porque ahorita estoy yo conectando las ideas, ¿no? Y, mira, güey, o sea, vamos a ver, y aquí es en donde quiero pasar a la siguiente pregunta, ya para ir cerrando. Respecto a lo que viene, ¿no? Respecto a lo que sigue. Te voy a decir algo, yo no sé si tú te acuerdas, pero Summer te preguntó que cuál era el futuro de la industria del podcast. ¿Sí? Quisiera preguntarte solamente es de sí o no, ¿no? ¿Te acuerdas qué respondiste? Híjole, no me acuerdo. Bueno, te voy a refrescar la memoria. Cuando Summer te preguntó que cuál era el futuro del podcast, tú le respondiste que ya no iba a haber exclusividad. Eso fue en el 2022, ¿no? Fue en enero de 2022. Entonces dijiste, ya no va a haber más podcasts exclusivos. O sea, ya no veo, a Spotify adquiriendo más shows. Y dijiste, el futuro está en las suscripciones, ¿no? Entonces, pues equivocado no estabas, ¿no? O sea, en realidad, la verdad es que el modelo de la exclusividad se redujo bastante. Y pues es más, de hecho, cada vez más podcasts de los exclusivos pasaron abiertos. a estar con RSS abierto, como debe ser, ¿no?
Y el tema de las suscripciones, pues es algo que ahí está. No quiere decir que sea el boom, pero pues es un modelo de negocio que efectivamente funciona, ¿no? Entonces, yo quisiera como saber al día de hoy, ¿no? O sea, para ti, y ahora sí que pues también entendiendo en medida qué rol juega ahí, ¿no? O sea, para ti, ¿cuál es el futuro de la industria, de las personas que desean desarrollarse profesionalmente en el podcasting? O sea, ¿dónde deberíamos de estar apuntando en lo que a ti te parezca, ¿no? O sea, que se trata claro. de conocer tu perspectiva. Sí, a ver, digo, ahorita que comentabas todos estos como hitos, ¿no? Que parece que le fui pegando a Nostradamus y etcétera. Pues a ver, la mayoría de las cosas las hago muy intuitivamente, o sea, no es que tenga una brújula y diga, esto es lo que se viene y es lo que así, sino más bien es como este feeling de, oye, a ver, esto me hace sentido, creo que de aquí puede haber algo y en ese sentido ver de qué manera viene, ¿no? Cuando mencionaba lo de la exclusividad, pues era algo que yo ya veía por el hecho de que no es sostenible limitar en términos de audiencia a que solamente se pueda consumir de una manera, porque entonces no es exclusivo, o sea, más bien es exclusivo para un segmento del grupo, pero no es inclusivo para un grueso de personas que consumen de otra manera y de otra forma, ¿no? Entonces, por eso lo veía así. Y en el tema de las suscripciones, a lo mejor, digo, a ver, sigo pensando lo mismo. Quizá a lo mejor no lo dije de una buena manera, o sea, o más bien lo voy a replantear, ¿no? Porque yo creo que el futuro de la industria va a apostar más a olvidarnos en términos de audiencia, o sea, olvidarnos ya de esas métricas de descargas, de términos de audiencia, etcétera, y pensar más en comunidad. Que de hecho, aquí esto sí se lo voy a copiar a Spotify, porque el año pasado que fui a BitCon, me acuerdo que en una bolsita que tenían por ahí que nos regalaron, mencionaba una frase, algo así como turn listeners into fans. Esta era la frase que ponía, ¿no? Convierte a tus escuchas en fans. Y yo creo que esa es el futuro del podcasting, ¿no? Donde ya no nada más es en términos de audiencia, porque, pues, a ver, ya hay personas que audiencia tienen y atención tienen, sino es en términos de, ok, esa audiencia, ¿qué hago con esa audiencia, no? Y conocerla y interactuar con ella. Que, por ejemplo, o sea, cuando me dices tú esta parte de, oye, los números de Titanes, etcétera, yo en mi mente estoy, al menos ahorita en este momento, digo, pues sí, pero a ver, yo de mensajes recibo a lo mejor lo mínimo versus la cantidad de descargas que tiene Era con la cantidad de mensajes que ella recibe, o versus la cantidad de descargas que tiene Activa tu Podcast contra los mensajes que recibe. Entonces, si yo comparo esa parte, por eso cuando menciona esta parte de los números de descargas, a ver, sí, descargas tiene, audiencia tiene. El hecho es que yo nunca trabajé en un sentido de comunidad, más bien en ese momento se estaba nada más trabajando en términos de audiencia, ¿no? Se estaba trabajando en quién tiene más descargas, en cómo crecías el número de descargas, y creo que hoy en día se tiene que cambiar el chip y el mindset, decir, a ver, cuando creamos un podcast, sí está en términos de audiencia, porque, a ver, veámoslo como un funnel. Tenemos la audiencia, que es todas las personas que están o parece que son afines a nuestro podcast, y de ahí, por ejemplo, tenemos todas las redes sociales que forman como esta periferia que está alrededor de nuestro podcast. Pero de ahí, en ese embudo más pequeño, está la comunidad, que son los que realmente están dispuestos a conectar contigo y a darte un seguimiento, una retroalimentación, un mensaje, y etcétera. Y luego de ahí, un escalón más, es, ok, a esa comunidad, ¿cómo puedo capitalizarla y cómo puedo seguirle enganchando con un producto, un servicio que les haga sentido, ¿no? Y esto también se lo copio ahora a Diego Barrazas, que ahora lo comenta menos, pero anteriormente hablaba mucho de estos como productos basados en audiencia, ¿no? Como un concepto de iterativo en temas de metodologías ágiles, de que con tu comunidad, pues, es tu focus group perfecto para validar cualquier idea, para validar cualquier producto. Entonces,
Cuando hablo de suscripciones es porque uno de los modelos que puede llegarse a hacer dentro de una comunidad es que la comunidad sea de paga, ¿no? Y que reciban o tengan algo a cambio, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el proyecto también que tú tenías de Makers, que justo buscaba, Community Makers creo que se llamaba inclusive, que justo buscaba esto, ¿no? Buscaba esta de cómo creas tu propia comunidad. Lo único que ahí estaba era como que todavía un poquito despegado entre qué necesitaba la persona tener precisamente para poder crear la comunidad, ¿no? Porque no es que no todos, así, tampoco quiero sonar como que no todos deben de tener una comunidad, como no todos deben tener un podcast, pero más bien es encontrarle el sentido de por qué quieres la comunidad, ¿no? Por qué quieres el podcast. Y en ese es donde radica la gran pregunta para precisamente empezar a hacer estos ejercicios, ¿no? Porque como cualquier negocio, como ya lo mencioné, una comunidad también demanda lo mismo que un proyecto completo, ¿no? Que al final del día, pues creo que eso es un poco, no sé qué tanto hayas contado en el podcast de Community Makers, pero es un poco la historia que termina siendo como esta parte de cerrar un poco el proyecto por esta parte de la inversión que tienes que hacer, de lo que le tienes que dedicar para crecer y luego, sobre todo, si no tienes estrategias de crecimiento de esa comunidad o de generar esa audiencia, pues entonces el pipeline que tienes se va cada vez decrementando, ¿no? Pero eso, yo creo que el futuro del podcasting es dejar de pensar en términos de audiencia, de descargas y transformar esos números, esos demográficos, esas localizaciones que por ahí se ven donde te escuchan en nombre y apellido, ¿no? Y a ver, no vamos a conocer a todos, va a ser difícil, pero pues sí, en la medida de lo posible, ver de qué manera puedes tener una interacción con ellos, que se sienta lo que es realmente el podcast, que es un canal de 2 vías y que no solamente estés entregando contenido, escupiéndolo y que parece ser que por las descargas, por la audiencia, por los números, que te están escuchando, ¿no? Pero pues no estás impactando si es que no estás recibiendo esos comentarios o no estás preguntando, ¿no? ¿Qué les ha parecido? Y siendo como muy intencional en realmente buscar esa conversación. Entonces, yo creo que ese es el tema del futuro de podcast, digo, copiándole un poquito a lo que Spotify ya ahorita está intentando, a lo que otras empresas están haciendo, y de otras plataformas que también ya hoy en día existen en términos de esta generación y construcción de comunidades. Pues ahí lo tenemos ya. Tenemos ahora sí que tu predicción, volveremos aquí. Ya no digo que en 2 años, yo creo que en uno es suficiente. O sea, en un año volver aquí a este episodio y ver qué fue. A ver qué tan atinado estabas. Yo creo que solo añadiría esta parte de lo que comentabas es, oye, pues si ya está la audiencia y esto de los productos basados en la audiencia es, oye, si estoy empezando a interactuar con ellos y a conocerlos, o sea, bueno, a identificarlos, ahora pues toca conocerlos, toca conversar con ellos para ver en qué les puedo ayudar, en qué les puedo servir. Y ya de ahí, ya una vez que uno escucha, pues ahora sí, entonces proponerles, si yo soy el ideal para resolverle ese problema, pues entonces crear algo. Y si no, pues a lo mejor toca dirigirlo y voltear a ver mi mensaje, porque pues si estoy, o sea, quien esté resonando con el mensaje, pues es con quien va a estar interactuando conmigo. O sea, ahí ya tocaría como empezar a hacer otra vez, que aquí hay mucha iteración y experimento. Y bueno, también me has dado varias ideas que ahorita ya estoy mientras estás escuchando, están en mi cabeza como que también hay que hacer esto, hay que dar en cuanto a hacia dónde va este proyecto. Entonces, más bien, gracias por compartir. Raúl, estamos ya ya vamos por cerrar y para ello hago 2 preguntas de cierre. La primera de ellas es, ¿cuál es ese podcast que deberíamos estar escuchando ahorita? O sea, que tú, y aquí la mayoría de los invitados me pregunta, ¿pero de qué? Que tenga que ver con lo de, o sea, como con el tema que estuvimos hablando, y la realidad es que no. O sea, la realidad es que la pregunta siempre va como de, o sea, si olvidemos esta conversación y alguien llegue y te hace la pregunta, ¿qué podcast deberíamos estar escuchando? ¿Cuál es el que tú dirías? Sí, hay 2 podcasts que ahorita están resonando mucho conmigo por el tipo de temáticas, por el tipo de cómo abordan los temas, y son 2 de mis autores de libros favoritos. El primero de ellos se llama A Bit of Optimism de Simon Sinek y el segundo se llama Work Life de Adam Grant. Ambos exploran como estas grandes ideas que existen en el mundo o grandes historias y se meten un poco en ver cómo eso
puede aplicar o no en la vida de las personas para hacerlas mejor, ¿no? Entonces creo que esos son los dos podcasts, mucho de desarrollo personal, que hoy en día estoy consumiendo y son de los que tengo así en top priority cuando sale un nuevo episodio y que me encanta cómo llegan las conversaciones. Súper. Y la otra pregunta es, un podcast que escuches, que consideres es un gusto culposo. Sigo escuchando mucho estos podcasts como de conversaciones, como coloquiales, y el que más escucho al respecto es el de Andreas Osberg y José Madero, de Dos Nombres Comunes, que a ver, no me aporta en términos de contenido, como, voy a aprender cómo se hizo la bomba atómica o cosas por el estilo, como muy técnico, ciencia, obviamente no. Pero también ambos, como que está interesante la dinámica porque tienen toda esta parte como de rock, que de repente le meten historias, o sea, son muy buenos contando historias. Entonces me divierto mucho como en la dinámica que tienen y cómo se avientan un poco madreadas entre ellos y bromas. Y la verdad es que para relajarme, ese podcast sale los viernes, que ahorita creo que está pausado porque de repente se pausan porque andan en giras o proyectos. Eso también, la dinámica también está padre por ello. Pero sí, no sé, es como un acompañamiento, es como hablar con tus tíos más grandes. Digo, tienen 40 años y creo que es como 45 años Andreas Osberg, entonces, bueno, es como que hablar con esos tíos de que chavos de que, en mis tiempos yo hacía esto, yo veía esto, de que pinches hijos, o sea, bueno, una especie de eso. Entonces, no sé, me divierto mucho con ellos, y aparte que ya tuve oportunidad de platicar con Andreas Osberg en un episodio de Titanes. Hablamos más de su proyecto educativo y todo lo que conlleva ese proyecto que tiene. Me falta todavía entrevistar a Pepe Madero, pero bueno, pues ojalá que eventualmente también se dé esa entrevista, más por culpo, también por hacer un checklist de, quería hacerla y pues listo, ya la hice, ¿no? Pero pues sí, yo recomendaría Dos Nombres Comunes si se quieren desconectar. Si entienden el humor regio, la verdad es que es un podcast que pueden escuchar y que no es tan grotesco o tan manchado como a lo mejor puede ser Adrián Marcelo y La Mole con Hermanos de Leche. Listo, me encanta, me gusta mucho, me gusta mucho las respuestas a esta segunda pregunta que me dan los invitados, porque como que hay otra parte de ellos que dejan ver cuando nos comparten qué es lo que escuchan. Entonces, gracias más bien por compartirlo. Raúl, porfa, si nos puedes compartir también dónde pueden conectar contigo la audiencia del programa para aquellos que deseen continuar la conversación. Claro, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Raúl Muñoz. Últimamente he estado menos activo en temas de redes sociales y ha sido, yo es normal, ¿no? También lo platicaba con otros colegas y es normal por el hecho de que como hoy en día mi espectro de tiempo lo estoy dedicando más a la parte administrativa, operativa de la agencia. Entonces eso me hace que como mi parte creativa la deje ahí, y la parte como de redes sociales, pues haga lo mínimo indispensable. Estoy tratando un poco de hacer un poco la misma dinámica que hago en Twitter sí, o en X, ahora que ya se borró, Elon Musk borró por completo de la faz el dominio de Twitter. Hablando de cosas que ya no existen, ¿no? De plataformas que no existen. Ahí soy más dinámico, pero porque es texto. Entonces, pero he tratado, justo hace poquito empecé un poco a replicar cómo es mi personalidad en Twitter hacia Instagram, sobre todo en la parte de stories, como precisamente como para reactivar un poquito por ahí. Y la verdad es que ha funcionado padre, porque he tenido como reacciones, he tenido como de repente retomado conversaciones con personas que de repente como que ya tenía mucho tiempo que no hablaba con ellas. Entonces dije, mira, pues esto como que puedo seguirlo haciendo. Además que en Twitter sí publico cosas constantemente, a diferencia ahora de TikTok, que también tengo mucho sin publicar en TikTok y que me siguen llegando también comentarios, nuevos seguidores, likes, etcétera. Pero ya veremos, ¿no? Ya veremos. Yo pienso
que terminando el sprint de junio, una vez que se lancen los 2 proyectos que tenemos ahí en la productora por hacerse, posiblemente julio-agosto ya empiece con la planificación para empezar otra vez a hacer un poquito más de ruido ahí en redes sociales, el podcast que también por ahí tengo planes también de reactivarlo, y que, spoiler alert, si escuchan o les recomiendo que vayan, escuchen los episodios o los podcasts que les recomendé, A Bit of Optimism de Simon Sinek y Work Life de Adam Grant. Bueno, la nueva iteración que estoy pensando o lo que quiero llegar a construir precisamente es un podcast muy similar a lo que están haciendo ellos, que la verdad es que como llevan las conversaciones o como llevan los temas, es algo que me gustaría explorar, que en algunos, me di cuenta que en algunos episodios lo he hecho. Entonces, bueno, como que tampoco es que me vaya a salir un poco de la línea, sino más bien intencionalmente quiero tener conversaciones con esas grandes ideas que hay hoy en día en Latinoamérica, y pues, ¿por qué no? También en Estados Unidos con inglés, con entrevistas ahora sí en inglés. Uy. Pues ya lo tienes. Pero mensajes sí contestas, ¿no? O sea, a lo mejor no estás activo en redes, pero los mensajes... Mensajes con texto, dudas, de repente pongo ahí como que, si tuvieras un podcast, ¿de qué lo quieres? O sea, de repente sí pongo como algunas preguntas o contenido de podcast, pero sí, en esa parte sí estoy muy activa de estar respondiendo a la audiencia cuando me pregunta algo, cuando me comentan, y pues nada, ahí estamos como para atenderlos, y si tienen alguna duda, si tienes una productora de podcast o quieres hacer esa transición de productora independiente y te están llegando clientes y quieres estructurar, pues créeme que me encantaría poder ayudarte de lo que he aprendido, y pues ayudarte a que pueda resolver quizá algunas de las dudas o preguntas que estés haciendo. Perfecto. Mil gracias, Raúl. Gracias por compartir. Gracias por aquí ayudarnos a seguir creciendo, a seguir activando nuestros podcasts. Yo no me despido, nos seguimos escuchando. Sin embargo, no olviden que podcast se escribe sin acento y se hace con amor. Cuídense mucho. Chao, chao.